charla sobre los viajes interplanetarios. En principio, no voy a solapar con mi compañero de la semana que viene, porque lo mío es un poco más tipo científico. No voy a hablar sobre cine, excepto un par de slides que tengo preparadas a modo introductorio. Voy a intentar ser muy breve porque aquí en cada punto, cada apartado podríamos estar hablando perfectamente pues una semana o un mes, fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos, os voy a explicar lo que sería un hipotético viaje saliendo de la superficie de la Tierra, llegando a Marte, volviendo y reentrando de nuevo en la atmósfera terrestre. ¿Vale? Bueno, para entrar en materia, Tsiolkovsky fue un físico ruso que decía que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero decía que no podemos vivir siempre en una cuna, es decir, dentro de unos años, pueden ser 1000, 2000, o sea, la humanidad tendrá que salir. ¿No se oye? ¿Se me oye? ¿Ahora? Vale. El científico Stephen Hawking dice que la humanidad tiene 1000 años por delante para salir, antes de que esto se estropee totalmente. Bien, entrando en materia, decir que los primeros pasos son los siguientes. Unos antecedentes donde Plutarco ya habla sobre una tribu, un grupo de personas que encuentran un camino hacia la Luna. Más tarde, Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, hablando respectivamente de unos y de otros, Copérnico con su nueva concepción de las teorías heliocéntricas con respecto a las geocéntricas, Kepler con las leyes planetarias, y un libro que escribió Somnium, una historia sobre un posible viaje lunar, Galileo con su descubrimiento de un instrumento óptico como es el telescopio, y Newton con todo lo que nos aportó con las leyes gravitacionales y las leyes de la dinámica, aportaron bastante a estos primeros pasos del viaje espacial. Después vinieron diferentes avances científicos y tecnológicos. Sander fue discípulo de Tsiolkovsky y plantearon el problema del viaje interplanetario. Tsiolkovsky fue un impulsor de los cohetes a reacción, uno de los primeros pioneros en el tema. Entre el 1920 y el 30 del pasado siglo se desarrolla toda la cohetería, todos los motores a reacción. Finalmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Wernher von Braun desarrolló los cohetes V2. Desgraciadamente su contribución fue para matar gente. Los V2 eran los cohetes que lanzaban los alemanes hacia el bando aliado para causar daño. Pero, como tantos científicos alemanes, emigró, se fue a Estados Unidos, reinició una nueva etapa de su vida y contribuyó de una manera sobresaliente al desarrollo de los Saturno V. Los Saturno V son quizás de las máquinas que haya hecho la humanidad, creo que es lo más potente y lo más grande que ha podido fabricar el hombre. Es un cohete de 110 metros de altura y 10 metros de diámetro, y un empuje de un montón de millones de caballos. Es una bestialidad. Gracias a ese Saturno V se pudieron poner en órbita, se pudo llegar a la Luna. Bien, aquí tenemos algunas imágenes de estas personas: Kepler, Galileo, Copérnico. De Plutarco no tenemos ninguna imagen, no tenemos un grabado, y Newton. En estos primeros pasos podemos hablar de muchos aspectos. Podemos hablar en el 57 el lanzamiento del primer satélite, de Sputnik, en el 61 el primer cosmonauta, Yuri Gagarin. Ahora hablaremos de Yuri Gagarin. Las ondas Venera, empezamos a estudiar Venus. En el 69 se llega a la Luna con el programa Apolo, Armstrong, Aldrin y Collins, gracias a un Saturno V. El proyecto Mariner, el proyecto Mars, para empezar a tomar contacto con el planeta Marte. Y pues la Pioneer 10 en el 73 sale ya del cinturón de asteroides. Hay muchas misiones de exploración hasta la fecha. Esto lo ampliaré un poquito más tarde. Así pues, que esto es lo único que voy a confluir con mi compañero de la charla
que va a dar sobre cine y viajes. ¿Quién no ha visto este grabado de la Luna? El viaje a la Luna de George Méliès, de 1902, donde, bueno, viene a indicar el interés que tiene el ser humano, el hombre, por llegar más allá del lugar donde está, en este caso de la Tierra a la Luna. Julio Verne, ¿quién no ha leído Julio Verne con todos sus viajes? 20.000 leguas en viaje submarino, de la Tierra a la Luna. Particularmente este libro a mí me resulta fascinante porque a la vez de rebosar una inocencia propia de la época, también rebosa un adelanto sobre su época. Julio Verne era un adelantado totalmente a su época, en muchos conceptos. Bien, el primer paso en los viajes espaciales es salir fuera de la Tierra. El lugar más cercano es la Luna. ¿Cómo se desarrolló este proceso? Primero, había una gran disputa, una gran confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El primer satélite en órbita, en el 57, la perrita Laika, el primer animal en órbita, en el 57 también. Yuri Gagarin, el primer hombre astronauta en órbita. Fijaos que siempre es la Unión Soviética la que le va ganando la partida a Estados Unidos. 3 astronautas en órbita. Leonov, esta es una fecha también mítica, el primer paseo espacial, el primer atraque en órbita, ya por parte de Estados Unidos. Comenzamos con el estudio de la Luna, con los alunizajes del Luna 9, el primer orbitador lunar, el Luna 10, el Saturno 5, 67, circunvalación lunar tripulada y finalmente la llegada del hombre a la Luna. Estos son los 5 pioneros que hablábamos antes. Bueno, que os comento ahora. Tsiolkovsky, que contribuyó de una manera espectacular en cuanto a cohetes a reacción. Hermann Oberth trabajó en las 3 fases de los cohetes, primera fase, segunda fase y tercera fase, y en propulsión de plasma, que parezca mentira, en esta época ya se estudiaba los motores de plasma. Robert Goddard estudió cohetería y desarrolló sistemas de propelentes. También tiene una faceta un poco negativa porque justamente al final a mediados de su carrera, en muchos de sus logros se utilizaron para desarrollar el bazooka, el cohete bazooka utilizado posteriormente en guerras, ¿no? Y Sergei Korolev, que desarrolló de una manera sobresaliente los aspectos aeronáuticos. Wernher von Braun, ya hemos dicho quién es. Gracias a él, todo el proyecto Saturno 5 tuvo su consecuencia con la llegada del hombre a la Luna. Bien, aquí tenemos varios de estos artilugios. Aquí vemos los cohetes V2. Son los pioneros de los cohetes que posteriormente hemos utilizado para para salir de la Tierra. El Sputnik, particularmente para mí, es mi preferido por su forma, por su construcción. Los Lunic, por los cuales se llegó a la Luna, los Venera, por los cuales llegamos a Venus. Podría poner muchísimos, hay muchísimos tipos de misiones. Las Mariner y las Mars para empezar a estudiar el planeta Marte, y las Pioneer. Después de las Pioneer vinieron las Viking, las Voyager y muchas otras. Me he detenido aquí porque podríamos estar hablando de sondas espaciales un montón de tiempo. Esto daría para dar un máster entero. Bien, ¿qué ocurría en la época? Era la época de la Guerra Fría. Había una gran confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ciertamente no podías tirar bombas, no tirabas bombas, no era algo físico, pero el modo de hundir a tu enemigo era hacerlo socialmente y psicológicamente. La carrera espacial era la lucha espacial. El primero en llegar a la meta, el primero en conseguir un logro, era quien realmente estaba ganando la partida, y lo estaba ganando la Unión Soviética. Yuri Gagarin fue el primer hombre en la Luna y después lo hizo John Glenn. ¿Qué ocurrió?
Aquí tenemos a Gagarin. Esta foto es magnífica porque quizás la forma de la paloma recrea la sed de la Unión Soviética, de las siglas, ¿no? Y aquí tenemos a Glenn. Fijaos que cuando John Glenn hizo su orbital, la URSS ya llevaba un montón de misiones orbitales hechas. Es decir, claramente la Unión Soviética estaba ganando la guerra, la partida. ¿Qué ocurrió? Eso produjo una fortísima reacción por parte de los Estados Unidos. Aquí tenemos a John Fitzgerald Kennedy en el 62, donde en un discurso en la Universidad de Rice en Houston, el 12 de septiembre del 62, pegó un gran puñetazo a la mesa y dijo: iremos a la Luna antes de que termine la década. Y eso lo hicieron. Invirtieron muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, culminando con la llegada del ser humano a la Luna en el 69, por parte de Neil Armstrong, fue el primer hombre en pisarla, y esta famosa frase que más o menos decía: un pequeño paso para mí, pero un gran paso para la humanidad. Bien, estos son los antecedentes más o menos. La Guerra Fría terminó y entonces cuando realmente empezó la cooperación internacional. Entonces cuando empezó realmente el estudio del espacio y de los viajes como tales interplanetarios. Bien, si os fijáis, hay varios objetos que han sido más visitados y más estudiados en cuanto a misiones espaciales. Tenemos la Tierra, la Luna por supuesto, cada línea, cada rayita es un viaje o es una misión. Venus mucho y Marte mucho. Quizás esta diapositiva esté un poco desfasada, porque quizás Marte tenga mucho más que Venus ya, y que la Luna incluso. Si esto lo llevamos a un escenario más amplio, podemos observar misiones al Sol, misiones a Venus, a la Luna, ¿no? Creo que es Marte, y otras misiones a otros cuerpos celestes. Cuanto más alejados, menos misiones se han hecho. Así que comenzamos el viaje. Esto es la antesala del viaje espacial. Bien, la motivación actual del viaje espacial pues, se fundamenta en la búsqueda de nuevas formas de energía, aceleradores espaciales, paneles solares focalizados hacia la Tierra, la construcción de naves espaciales, estaciones como la ISS, el aumento de la probabilidad de sobrevivir como especie. El planeta se deteriora por efecto de la acción antrópica, de la acción humana, con lo cual hay que buscar nuevos emplazamientos, buscar nuevos recursos y protección frente a posibles amenazas externas, como pueden ser meteoritos. Y por supuesto, como no, la búsqueda de vida en otros lugares del universo. Los recursos, se está poniendo de moda el buscar fuentes de minería espacial, nuevas fuentes de minerales fuera de la Tierra. Bien, hay que tener en cuenta varios factores a la hora de salir al espacio. Primero es la velocidad de escape. La velocidad de escape depende de la masa del planeta, no depende de la masa que tenga la nave o el cuerpo a salir de la Tierra. No sé si lo sabéis, pero para poder librarte de la acción gravitatoria necesitamos imprimir a nuestro artilugio, a nuestra nave, una velocidad de 11,2 kilómetros por cada segundo. Fijaos la tremenda potencia que necesita una nave espacial, una lanzadera, para llegar fuera de la órbita. ¿Vale? Bien, hay que tener en cuenta que salimos de la Tierra, toda la protección que nos brinda el planeta con su atmósfera desaparece. Los rayos cósmicos son muy peligrosos. La nave es una pequeña burbuja insignificante en la inmensidad del espacio. La presión, 2 átomos por centímetro cúbico. Es una atmósfera, o sea, es negativa, es nada. Y una temperatura que se acerca al cero absoluto el cero absoluto son menos 273 grados Kelvin. Entonces, pues bueno, el exterior pues, puede estar a menos 180, menos 200, nunca más del cero absoluto como se ve por ahí en las películas y en ciertas publicaciones. Bien, como en todo aterrizaje, despegue y aterrizaje, tanto de aviones o de naves, las fases más críticas son el despegue y el aterrizaje. Fijaos que este es el Challenger en el 96, con 2 cohetes Saturno 5,
Fase de ignición, empieza la nave desde cero a acelerar, 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 hasta que se pone a 11 km por segundo. Un pequeño fallo, cualquier fallo, que puede ser algo banal en un motor de nuestro coche, produjo la explosión del Challenger. Murieron 7 personas, 7 astronautas. Con esto vengo a insistir en que es una fase muy crítica. Una vez que el despegue está bien controlado, está bien planteado y conseguimos arrancar todo el sistema, quiero contaros cómo funcionan los sistemas de propulsión de los cohetes espaciales. Bien, básicamente un cohete espacial tiene 3 componentes, aparte de la lanzadera, que es un tanque de combustible, puede ser variado, puede ser con combustible líquido o un combustible sólido, con lo cual ya es otra faceta, que después comentaré. Un tanque de comburente, los dos se unen en una cámara de combustión y una tobera de escape por la cual se liberan los gases. Un intercambio de calor para darle estabilidad al sistema. Esto es un solo motor. Si tenemos 4 motores, tendríamos 4 toberas donde el sistema funciona exactamente igual, pero interconectando todo y haciendo que los 4 motores, o 5, o los que haya con él, funcionen al unísono. Normalmente el motor central es fijo y los motores laterales tienen cierta capacidad de movimiento para poder regular la dirección del cohete. Fijaos, esto es un motor J2. Parece insignificante, parece pequeño, pero tiene un empuje de 90.000 kilos de potencia. Fijaos que el peso-potencia es increíble. Un motor que pesa lo que pesa un coche pequeño. Con una potencia semejante consigues tener muchísimo empuje con poco peso y en poco espacio. Se aplicó en los Saturno V y los S2, en la segunda etapa, con 5 motores. Para que veáis el tamaño puesto, ya empieza a asustar un poco. En este caso, un motor que parece pequeño es capaz de impulsar una nave que es enorme. Tiene una capacidad de empuje bestial. Fijaos el tamaño del motor. Un J2. No es muy grande realmente. Yo creo que hay camiones que tienen motores más grandes que estos. ¿Vale? Lo que pasa es que esto tiene una capacidad de mezclar comburente y combustible tremenda. Bien, no me quiero extender mucho porque hablando de motores espaciales podríamos hablar una semana. El J2X es como un hermano mayor. Fijaos el empuje en el vacío, tiene 133 toneladas de empuje. Un coche pesa 2.000 kilos, pues dividís, es capaz de empujar a 60 coches fácilmente, hacia arriba. Y es capaz de impulsar a 4,3, o sea, a 4 kilómetros y pico el objeto. De nuevo, 5.000 libras pues vienen a ser una, no sé, 2.000 kilos aproximadamente. Combustible de oxígeno líquido y hidrógeno líquido. Hay otros tipos de combustible como la hidracina, etc. Bien, claro, ya montado en un cohete de estos, ya esto impresiona. Este es el central, está fijo y estos tienen cierta capacidad de movimiento para poder hacer correcciones en la trayectoria del cohete. Bueno, os presento a lo último que hay, que es el motor de M2 con 22 millones de caballos y un empuje superior a 1,6 millones de kilos. Es decir, para poder mandar 200.000 kilos fuera de la tracción terrestre, bueno, pues utilizamos esto. Esto es básicamente un tubo lleno de combustible sólido. El combustible sólido tiene una propiedad sobre los combustibles líquidos. Los combustibles líquidos hay que mezclarlos. Pueden dar problemas. El hecho de tú tener dos sustancias diferentes actuando, quiera que no, propicia un margen que puede dar error. Un combustible sólido lleva comburente y combustible todo en uno. Entonces esto básicamente es un tubo con una tobera. Cuando un cohete de combustible sólido se enciende, no hay forma de apagarlo hasta que no se termine el combustible. Se hizo una prueba al 20% de la capacidad de empuje.
al 20%, porque si este aparato empieza a funcionar sobre la Tierra al 100% de su capacidad, yo creo que no había forma de mantenerlo pegado al suelo. De hecho, sismógrafos detectaban la vibración de la Tierra debido a esto. Yo creo que poniendo unos cuantos cohetes así podríamos hacer que la Tierra girase de otra forma. Eso lo he pensado, ¿eh? Bien, ese es el DM2. Bien, una vez os he contado cómo están más o menos estructurados los motores, pues aquí fijaos cómo se montan. Estos son DM2, por ejemplo. Fijaos la capacidad de empuje de una lanzadera, ¿eh? Estos son lanzadores, ¿eh? Y esta es la lanzadera. La lanzadera cuando está... Cuando ya las lanzaderas están en desuso, han recortado la NASA por problemas de fondo, económicos, han recortado. Pero la lanzadera también empujaba, también tiene sus motores, tiene J2 montados y van empujando también en el despegue. Es decir, se empuja hacia arriba con todo lo que hay, ¿eh? Con todo lo que hay. Bien, básicamente lo que estamos haciendo es aplicar las leyes de la dinámica de Newton. La ley de la inercia que dice que si la sumatoria de fuerza que actúan sobre un cuerpo es cero, este continúa en reposo, evidentemente, ¿no? O seguirá moviéndose con velocidad constante si se encontraba en movimiento. O que una fuerza ejercida sobre un cuerpo lo acelera, es decir, cambia su velocidad, y este cambio es proporcional a la fuerza y tendrá su misma magnitud y dirección. Y este principio es muy importante de acción y reacción, que dice que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este también ejerce una fuerza sobre el mismo. Entonces, la fuerza del primero ejerce al segundo y viceversa. Es decir, un principio de acción y reacción. Básicamente el cohete lo que hace es hacer un escape hacia acá con un movimiento neto hacia allá. Acción, reacción. Básicamente. La propulsión por fases, pues se planteó para poder llegar a la atmósfera, fuera de la atmósfera, fuera de la atracción terrestre, de un modo eficiente, de tal forma que la mayor potencia de propulsión estaba en el inicio, con propulsores tipo F1. Cuando el cohete llega a una cierta altura, ya la gravedad va disminuyendo, te puedes permitir soltar lastre y comenzar una etapa con un propulsor renovado, sigue subiendo, y en una tercera etapa puedes mantener la propulsión ya con poca atracción terrestre, pero con ya todo el trabajo hecho. Ese es el sentido de las tres fases. Estos tubos se reutilizan, caen al océano, llega un barco, los recoge y se recargan y se reutilizan. Bien, la velocidad del despegue y la velocidad de escape. Fijaos, si yo intento salir de la atracción terrestre, suponemos que tenemos un avión. Un avión podemos suponer que puede empezar a empujar hacia arriba con sus motores. Entonces sube y llega un momento en que puede salir un poco. ¿Sabéis lo que entra en pérdida? Cuando no tiene sustentación aerodinámica, el avión cae. ¿De acuerdo? Entonces llega un momento en que el avión, por inercia, sube un poco, cae, vuelve a empujar hacia arriba, inercia, y cae, pero no puede salir, porque no tiene sustentación aerodinámica. El único modo de salir es con un gran empuje desde abajo, con inercia, como si yo cogiera una piedra y la lanzara con tal velocidad que pudiera salir fuera de la Tierra, independientemente de la sustentación aerodinámica. La velocidad de escape lo que te indica es eso. Si tienes poca velocidad, vuelves a caer. Si tienes mucha velocidad, más velocidad, pero no lo suficiente, vuelves a caer. Tarde o temprano caes. Si tienes más velocidad, ojo, ya no caes, pero te quedas atrapado por la gravedad terrestre. No me gustaría quedarme atrapado en una nave que no tiene propulsión, dando vueltas eternamente aquí. Y si ya imprimimos suficiente velocidad, la velocidad de escape ya nos permite salir de la atracción terrestre. Fijaos que aquí hay diferentes cuerpos, y aquí os pone la velocidad de escape. Para salir del Sol, pues tendríamos que imprimir 617 km por segundo. De Mercurio, más pequeño, 4,3. De Venus, 10,36. De la Tierra, 11,2. De Marte, ojito con Marte, porque aparte tiene poca atmósfera, hay que imprimir la nada despreciable velocidad de 5 km por segundo para escapar de él. Bien.
Entonces, bueno, aquí lo pone, ¿alguien se ha montado un tío vivo? ¿Qué ocurre cuando te montas en el centro? Giras muy rápido, pero no tienes velocidad angular. Pero si te vas al extremo del tío vivo, vas a una velocidad tremenda, ¿verdad? Incluso te echas fuera. Por eso, las naves espaciales se disparan desde las zonas ecuatoriales. Aprovechan el giro de la Tierra, como lanzadera. A nadie se le ocurriría poner aquí un centro de despegue espacial, porque es que no habría velocidad suficiente para poder salir de la atmósfera. Entonces, se ponen siempre en la Guayana Francesa, en Houston, ¿vale? Que son zonas más ecuatoriales. ¿Se comprende el concepto? Bien, ¿dónde empieza el espacio realmente? Pues el espacio empieza en la línea Kármán, que es básicamente la zona donde ya no hay sustentación aerodinámica para los aviones y ya comienza el lugar o la zona de los transbordadores y de las naves espaciales. A 120 kilómetros se considera que empiezas a reentrar en la órbita y a 80 kilómetros ya se considera el límite para un vuelo, lo que es considerado un vuelo espacial. Una vez hemos llegado al espacio, estamos fuera, necesitamos un soporte vital. Esta es la típica lanzadera. Fijaos que está, bueno, esto es se ve todo el interior y necesitamos unos soportes de vida determinados. Básicamente el soporte de vida tiene que afectar a 3 elementos. Uno, por orden de importancia yo los pondría así. Primero, atmósfera. Una atmósfera respirable. Segundo, presión. Y tercero, temperatura. Controlando esos 3 elementos tenemos un soporte de vida bastante aceptable. Después ya está el problema del espacio, de la convivencia, eso ya veríamos. Pero en principio esos 3. Bien, entonces una vez allí, pues necesitamos un entorno seguro. Y cuanto más espacio tengamos, tanto mejor. Aquí tenemos diferentes modelos de naves, de estructuras espaciales. Y aquí tenemos esta que es la... ¿Saben cuál es? Es la ISS, la Estación Internacional Espacial. Bueno, no se ve muy bien, pero os comento. Esta es la lanzadera que se acopla y básicamente lo que quiero haceros hincapié aquí es en que esto tiene que funcionar perfectamente. Tiene que tener sistemas de depuración de oxígeno, mantenimientos vitales de oxígeno, de atmósfera, de presión, de temperatura y bueno, y todo esto está perfectamente regulado dentro de toda la ISS. Fijaos el tamaño de la ISS. Es el objeto más caro, de los más caros hechos por la humanidad. Creo que está en 15.000 millones de euros, dólares, que es lo mismo, según las últimas estimaciones que yo leí. ¿Vale? Ahora mismo seguramente habrá aumentado porque esto se le van añadiendo cada vez más módulos. Esto es un carguero Klingon o algo así para que veáis más o menos la diferencia. Fijaos el tamaño, estos son 100 yardas, son 100 y pico de metros, un campo de fútbol. O sea que ya tiene un tamaño considerable. Bien, el mantenimiento de vida es muy importante. La temperatura, fijaos que esto es un grabado, un dibujo, ¿vale? Temperatura, se ve que están bien, pero es muy importante, fijaos el casco de la nave. Es como un doble casco. Bien, ocurre una cosa cuando estamos ahí fuera, que son los micrometeoritos, son peores que los meteoritos. O sea, un grano de polvo, como la cabeza de un alfiler, viajando a 80 kilómetros por segundo, impacta sobre la nave y te abre un agujero. Solución, doble casco. El primer agujero lo recibiría el primer casco, o sea, el agujero lo recibiría el primer casco, toda la energía se disiparía ahí y el segundo casco quedaría intacto. Esto es muy importante, De hecho, los astronautas cuando están en el espacio oyen dentro, ojo, fuera no se oye nada, el impacto. Se oyen de vez en cuando impactos. Cuando cierran los ojos, los astronautas ven fogonazos debido a la radiación que les está llegando. Es decir, el espacio es muy agresivo. Bien, todo el mantenimiento de vida, tanto como nosotros queramos, podemos hacer casi un hotel. Bueno, esto son varias secciones, esto sería lo ideal, mucho espacio, con mucha capacidad para tener cierta holgura en cuanto a la estancia. Porque ya que llegas al espacio, o sea, fácil no es mandarte allá arriba, ya que estás allí, necesitas que menos que estar un periodo de tiempo en condiciones aceptables. Pero el principal elemento de mantenimiento de vida es el traje espacial.
Un traje espacial cuesta entre 12 y 15 millones de euros. Uno solo. Está recubierto por varias capas, capas reflectoras, una capa interna de Kevlar, porque como un meteorito le pegue a un astronauta, le abre un agujero también. Entonces necesita una protección. ¿De acuerdo? No conozco el caso, pero se puede dar. De hecho, el traje es bastante consistente. Y una parte interna que es de algodón para hacerla más... Entonces, el traje espacial es el principal elemento que nos protege en el espacio. Está compuesto por un montón de partes: el visor, casco, la parte superior, comunicaciones muy importantes, el sistema primario de vida, sistema secundario, batería, los guantes, la parte inferior, una especie de pijama interno y, por supuesto, si tienes ganas de hacer necesidades, tienes que hacerlo, de algún modo, y beber también. Sin quitártelo, claro. Aquí lo vemos más, esto está en francés, ¿vale? Pero salen todas las partes. Cada traje está hecho a medida para cada persona, y este tipo de trajes espaciales es diferente a los que hemos visto anteriormente. Estos son para microgravedad, es decir, cuando estás dentro de la nave no necesitas el traje gordo grande, cuando sales sí. Entonces estos trajes son más light. Y ese es el tipo de mantenimiento fundamental de vida. Bien, ocurre una cosa, que el traje espacial tiene que estar bien ventilado, porque sencillamente en el vacío no hay transferencia de calor. Fijaos, si os ponéis un guante de látex en la mano y os lleváis un ratito con él, ¿qué ocurre? Se calienta la mano, ¿verdad? Y hay transferencia de temperatura entre vuestro mano y el guante y el exterior. Si estáis en un medio donde no hay transferencia de temperatura, eso se recalienta un montón. Si estás dentro metido de un traje espacial en medio del vacío, te vas a recalentar un montón y eso es un problema enorme. Por lo cual el traje tiene un sistema de ventilación y de refrigeración bien planteado, por la cuenta que le trae a los astronautas. Bien, los sistemas de propulsión espacial no son los sistemas de propulsión terrestre. Si queremos viajar de la Tierra a Marte, tenemos que intentar acortar el tiempo como sea. Históricamente, bueno, aquí os voy a hablar de varios, no de todos, de algunos de ellos, ¿vale? Esto no es ciencia ficción, son proyectos reales y algunos de estos motores realmente existen, y están funcionando y se han diseñado para darle algún uso. Históricamente el estatorreactor, pues básicamente tiene una entrada de aire, produce una cámara de combustión y salida de gases, por lo cual la impulsión es hacia allá, principio de acción-reacción. El pulsoreactor lo que hace es que introduce una hélice, mejora la mezcla y igual salen los gases hacia allá y el avión o la nave avanza. El turborreactor lo que hace es que mete el aire, comprime muchísimo la mezcla y la combustión, los gases de combustión salen hacia allá y el avión o la nave avanza. Y el turbogenerador, turbofan, turboventilador, ya directamente comprime y mezcla totalmente el aire, el comburente, para mezclarlo con el combustible, los cuales salen por las toberas traseras y el sistema avanza. Esto está muy bien cuando tienes combustible que puedas quemar y con oxígeno. Pero cuando tienes que viajar desde este planeta a este, con una distancia de 200 millones de kilómetros, ¿vale? Necesitamos un motor, una propulsión espacial efectiva. Este es el motor de plasma iónico Vasimir, en el cual pues tiene una entrada de propelente, pues hidrógeno o helio, y con unos elementos magnéticos, este propelente que entra se ioniza, se carga eléctricamente, se aumenta la temperatura y se convierte en plasma. Es como un aerosol. Cuando yo aprieto un aerosol, pues igual, pero esto con hidrógeno y con helio. Se podría llegar a Marte en 39 días. Ahora mismo el viaje está a la velocidad de nuestras naves espaciales ahora mismo, fácilmente 6 meses en la ida, fácilmente, y fácilmente 6 meses en la vuelta, con los problemas que eso conlleva para los astronautas. Esto es un Vasimir funcionando, es real. Y esto ya se diseñó a principios del siglo pasado, a principios de 1900. Las velas fotónicas es un concepto que funciona igual que una vela de un barco. Aprovecha una vela que aprovecha la fuente de fotones, la luz se refracta y hay una dirección neta de la fuerza de empuje en una dirección. Esto se aprovecha, se podría hacer un tipo de
artefactos como este. Aquí estaría la nave y aquí estaría la vela. También se podría impulsar por un rayo de luz desde la superficie de la Tierra. Estos son velas fotónicas o de plasma. Fijaos, pero Marte está lejos para nosotros, realmente. Si comparamos, si tuviéramos que ir a otra estrella, Marte estaría cerquísima. ¿Cómo vamos a viajar a Marte? ¿En qué posición deberíamos cogerlo? ¿En el afelio? Qué tontería viajar desde aquí hasta aquí, cuando podríamos hacerlo, esperar que los dos planetas estuvieran suficientemente cerca y llegar a ella. Realmente el viaje no es en línea recta, después lo veremos, es buscando órbitas. Entonces, fijaos, la distancia son 200 millones de kilómetros, en su aproximación más cerca, ha llegado a estar más cerca, ¿vale? Pero vamos, ya está bien. Y entonces, pues, hubo un proyecto llamado Proyecto Orión, que nos permitía viajar a 320.000 kilómetros por hora. Que no os parezca mucho, ahora os explicaré por qué. Con un reactor nuclear de pulso. ¿Qué es reactor nuclear de pulso? Bueno, pues estos son tanques de hidrógeno, esto es un reactor, otro y otro. Y entonces el reactor empieza pum, 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 a dar pulso. Cada pulso acelera la nave más, y el siguiente más, y el siguiente más. Es un reactor de pulsos. ¿De acuerdo? Permitiría viajar en 8 días a Marte. Bien, el proyecto Dédalo. Esto es reactor nuclear puro y duro, en constante. A 1 millón de kilómetros por hora. Marte en 2 días. Y os digo ahora, ¿os parece mucho? ¿Os acordáis del cometa Ison? ¿Sabéis a qué velocidad entró en el perihelio del Sol? Era un cometa, era un pedazo de hielo, polvo. Paco, a 1 millón de kilómetros por hora. 1 millón de kilómetros por hora. Una piedra que no tenía propulsión ninguna. Por eso os digo que una máquina de estas es perfectamente plausible poder conseguir esa velocidad. Ahora, la pregunta es... No es la pregunta, es el problema. Una nave que va tan rápida, ¿cómo frena? Ese es el problema. La nave va rápida, pero está el problema es que tienes que frenar la nave y ese es el gran problema de la propulsión. Entonces, o bien la nave se gira y empieza a hacer propulsión reversa, así al contrario de la dirección que lleva, o se pasa de frenada varios planetas solares, ¿no? Fácilmente. Bien. El propulsor Bussard es un concepto bastante bueno, pero técnicamente muy complicado. Bueno, todas son técnicamente muy complicadas de llevar. Esto es una gran antena, no necesitas llevar el combustible contigo porque este gran embudo va colectando hidrógeno. Lo va concentrando aquí, se precomprime, pasa por aquí y aquí es donde se produce la reacción nuclear que impulsaría la nave. Aquí tenemos un estatorreactor Bussard. Particularmente yo me decantaría bien más por un motor de pulso o un motor de plasma, particularmente, si pudiera estar en mi mano. Bien, vamos ahora ya de camino en nuestra nave a una velocidad tremenda, supongamos que podemos llegar en un tiempo adecuado, pero dentro de la nave van astronautas. Y entonces, los astronautas, mamá, quiero ser astronauta de mayor, yo no lo aconsejaría, porque por muchos motivos. Bien, cuando se estudian los efectos en el espacio de la fisiología humana, pues vemos que es una exposición a un ambiente extremo, muy agresivo. El vacío del espacio es muy agresivo, variaciones extremas de temperatura, la radiación es tremenda, la falta de gravedad es absolutamente demoledora, enfermedades, pérdida de masa muscular, redistribución de fluidos, la visión falla, gusto, muchas cosas. Y por supuesto los efectos psicológicos del vuelo espacial. Bien, la NASA tiene un programa que se llama The Human Research Program, donde estudia todos estos factores que afectan a los astronautas. No quiero meterme mucho porque podría estar hablando de todos ellos. El primero de ellos es la aceleración y la deceleración tan brutal que se somete al cuerpo. Para empezar, en el despegue, un astronauta que es despegando de la atmósfera terrestre, pues tiene aceleraciones de 5 o 6 Gs fácilmente. Las aceleraciones pues afectan muchísimo al movimiento de líquidos dentro del cuerpo. Bien,
El principal efecto es sobre el sistema óseo. Fijaos, esto es un hueso normal. ¿Veis la estructura que tiene? Una persona que está en el espacio mucho tiempo tiende a perder musculatura y sobre todo masa ósea. Esto es un hueso que se vuelve osteoporótico totalmente. Algunos astronautas llegan con una enfermedad, bueno, con problemas como si fueran de personas ya de cierta edad, con problemas en el cuello del fémur, aquí, porque han perdido muchísima masa ósea. Aquí se ve un hueso totalmente osteoporótico, ¿lo veis? Entonces, los estudios demuestran que los astronautas pueden perder hasta un 20% de su masa en una estancia de 12 meses. Bien, problemas en el sistema muscular. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El cuerpo, al no tener un peso, al no tener esfuerzo, comienza a perder masa muscular con todo lo que eso conlleva. Depresión, fatiga, etc. Es un gran problema la falta de gravedad. Las radiaciones espaciales, ya os dije antes que los astronautas cuando cierran los ojos ven destellos, pero destellos producidos por un rayo de radiación que ha entrado por la nave y la ha impactado en la retina. Entonces, la nave tiene que estar muy bien protegida. ¿Cómo proteges de la radiación? Pues la nave está en el centro intentando fabricar campos magnéticos a modo de campo magnético terrestre. Es el único modo que se puede hacer en un hipotético viaje espacial, porque cuando estás cerca de la Tierra vale, pero cuando estás a un montón de millones de kilómetros el problema es enorme. Efectos sobre el sistema cardiovascular, donde la sangre se concentra en la parte superior del cuerpo, el corazón ya tiene que bombear más sangre, se vuelve más grande, el sistema respiratorio se ha afectado, la distribución de líquidos cambia. No sé si habéis visto los astronautas cuando llevan un cierto tiempo en el espacio, alguna imagen que ha salido en televisión, tienen como la cara más hinchada, de líquido, retención de líquido por toda la parte de la cara y el cuello. No hay reflejo de sed, ya ahora veis qué ocurre con esto. Y se produce deshidratación. También es verdad que no pueden estar constantemente moviendo mucho líquido porque, digamos que la política interna de la nave te obliga a no consumir mucha agua ni a hacer mucho movimiento de agua. Es limitado, es un bien limitado. ¿Qué ocurre al principio? En gravedad 1G, en la gravedad terrestre normal, una persona normal, cuando vas al espacio, inicialmente, digamos que todos los líquidos se te van arriba, después te adaptas a la microgravedad, pero cuando vuelves a la Tierra, fijaos que esta persona está como más delgadita que esta. Ha perdido masa muscular, ha perdido musculatura y prácticamente algunos necesitan rehabilitación, fisioterapia, porque es que no pueden tirar con su cuerpo, Efectos sobre el sistema nervioso y motor, con los problemas que se conllevan en una nave. Cuando tienes que aterrizar una nave con una precisión absoluta, la desorientación en el espacio es muy grave, producido también por efectos del espacio y de la gravedad, de la falta de gravedad. Desórdenes digestivos y alimenticios, claro, al no haber peso el tránsito intestinal es muy deficiente, los alimentos no se asimilan bien y empieza a haber una serie de problemas en cadena, aparte de los movimientos de líquido y demás. Desórdenes del sistema inmunitario. Fijaos, esto es una citometría de flujo. Aquí las citoquinas son sustancias que producen los macrófagos, el sistema inmunitario del cuerpo. En pre-flight, antes del vuelo, antes de la estancia, fijaos que hay una población, pero cuando hay un tiempo en el espacio, toda esta población se ha desplazado. Es decir, se deja de producir anticuerpos o el sistema está empezando a fallar de algún modo. Es un problema enorme y un riesgo para los astronautas, porque ya os digo, el sistema inmunitario, muchos vienen fatal. Piedras en el riñón. Bien, ¿por qué muchos astronautas tienen cólicos nefríticos? ¿Por qué? Primero, están sufriendo una descalcificación ósea. Segundo, están bebiendo poca agua. Esos son dos ingredientes fundamentales para hacer que el riñón empiece a cargarse, a sobrecargarse de elementos que no deberían estar ahí. Entonces empiezan a formar cálculos renales. Que de un cólico nefrítico a 400 kilómetros de altura, todavía podría venir una nave a recogerte, pero si estás a 200 millones de kilómetros, complicado lo veo. Alteraciones del sueño, estrés,
pérdida de ciclo, día y noche, etc. Sí, son un montón de problemas. El que más me ha impactado a mí es este. A los astronautas se le caen las uñas. Por efecto, ¿perdón? Las uñas de los dedos. ¿Por qué? Primero necesitan unos guantes que tienen que estar muy ceñidos para poder manipular, bueno, fuera de la gravedad, manipular todos los artilugios que lleva la nave, ¿no? Pero entonces el problema está en eso, en que esa presión y la falta de gravedad hacen que las uñas entren en un proceso necrótico. Cada astronauta tiene su propio guante porque son a medida, ¿eh? Entonces esto es el principio y después las uñas empieza a ocurrirles esto de aquí. Fijaos, este es David Scott del Apolo 15. Este es un micrófono, el tío, el hombre está hablando. Mirad las uñas. ¿Las veis? Solución. Quien viaja al espacio se opera de apendicitis, seguro, sí o sí. Pero también se quitan las uñas. Es el único modo. Además las uñas tienen un problema. Se te desprenden. Siempre aparece la partícula donde no debe estar. Dicen, no llega allí. Sí llega. Se te desprende la uña y termina en el sistema de ventilación del traje. Seguro. Siempre. Es un problema enorme. Entonces, ¿qué hacen? Quirúrgicamente se quitan las uñas. Efectos sobre el comportamiento. Bueno, pues ya lo hemos dicho. La personalidad humana es muy complicada. Los efectos a largo plazo de una exposición a la ingravidez con una convivencia dentro de un habitáculo cerrado puede tener unos desórdenes en el comportamiento realmente brutales. Se vuelven locos, igual que en las películas de ciencia ficción. La ciencia ficción lo único que tiene es un montón de años de adelanto sobre la realidad, pero la realidad va superándola siempre. Por eso es tan importante el ejercicio. Necesitan hacer estas personas necesitan un plan de entrenamiento muy delicado, muy bien programado para intentar paliar de algún modo todos estos problemas tan graves, que no es uno, son varios, que se le van a acumular. Bueno, las radiaciones cósmicas, pues ya vemos, en la Tierra hasta 2 milisieverts por año, en el espacio hasta 250 o más, la vida dentro de una nave, ingravidez, problemas de alimentación, un coste elevado, y todo esto se soluciona más o menos con antigravedad, viajes más rápidos, producción de alimentos in situ, etcétera. Bien, esto sería lo ideal. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es obvia. El problema no es cómo metes la cerveza, el problema es cómo la sacas. Es como el barco que está dentro de la botella. Es obvio que el barco está dentro, el problema es cómo sacas el barco de ahí. Esa es la pregunta. Esto realmente ya hubiera salido por la diferencia de presión, ¿eh? No haría falta ni sacacorte ni abridor, directamente. Bueno, continuamos nuestro viaje, aquí está la Tierra, y para llegar a Marte hemos dicho que no hacíamos un viaje en línea recta, sino íbamos acoplando diferentes trayectorias hasta acoplar la nave con el planeta. Y arribamos a Marte, llegamos allí. ¿Cómo sería la vida allí? Primero, ¿qué nos vamos a encontrar? El día marciano es muy parecido al terrestre, unas 24 horas. Vale, perfecto, ahí está bien. La gravedad en la superficie de Marte es tan solo la tercera parte de la Tierra. No sabemos si realmente eso podría contribuir a mantener la estructura más ósea o la masa muscular. Las temperaturas, bueno, 17 grados en ciertas zonas, en ciertos momentos, y menos 140. Yo creo que como algunas regiones de Siberia, más o menos podría estar menos 20, menos 30, se podría hacer pasable. La presión atmosférica es muy baja. Este es el gran problema que tiene Marte, que no tiene atmósfera. Las estructuras en Marte pues tendrían que ser todas con presión y todas a un bar de presión, a una atmósfera de presión. La atmósfera marciana está compuesta principalmente de dióxido de carbono. En la Tierra son 370 por el cambio climático, ahora 380 partes por millón, miligramos litros, y aquí estamos hablando de porcentajes bastante altos, 40-50% o algo así. Marte no tiene magnetosfera, con lo cual las radiaciones pueden afectar bastante. Y la órbita es más excéntrica, con lo cual puede haber muchas variaciones de temperatura, inconsistencia de temperatura y constantes solares, ¿no? Bien, ¿cómo sería nuestra estancia allí? Inevitablemente necesitamos algo que nos proteja. Aquí he puesto 3 secuencias. Por supuesto, la vida fuera de nuestra burbuja tendría que ser con traje.
destinados sí o sí a estar con traje. La estancia en Marte pues tendría que ser, de estar allí, pues tendríamos que empezar a montar esto, un invernadero. Queramos o no queramos, hay que montar esto. Las plantas con CO2 van súper bien. CO2, nutrientes y un poco de radiación energética de luz, y empiezan a producir oxígeno a unas velocidades tremendas. Y más las concentraciones de CO2 del planeta. Después tendríamos habitáculos para las personas, etc. Aquí tenemos la misma secuencia, pero vista desde otro punto. Todo esto se iría ampliando poco a poco. Iríamos estableciendo una primera colonia, aumentando el tamaño, aumentando las dependencias, de tal forma que al final pues tendríamos un sitio donde medianamente pudiéramos estar. Estancias pues futuristas, agradables, porque ya que estamos tan lejos de la Tierra y la psicología humana se comporta de ese modo tan errático, un entorno agradable ayudaría de un modo extraordinario. Por supuesto, viviríamos en simbiosis con plantas. Nosotros le daremos algo a ellas y ellas nos tendrán que dar oxígeno y alimentos. Es muy importante, hay toda una línea de investigación encaminada a conseguir esto. ¿Cómo se comportan las plantas en gravedad cero o en poca gravedad y en ambientes parecidos a los marcianos, ¿no? Ambientes marcianos me refiero del planeta. Una hipotética ciudad, fijaos, estoy volando por aquí, sería así, con agua, canales y muchas plantas para producir oxígeno. Quiero hacer una pequeña reseña al proyecto Mars One, ¿lo conocéis? Hay un español entre los 100, uno o dos, no sé si uno o dos, entre los 100 últimos candidatos. Van a ir 25 personas y para no volver nunca. Entonces, se van a encontrar con un ambiente súper agresivo, en unas condiciones muy complicadas y con una incertidumbre absoluta. No sabemos cómo puede terminar el viaje. Entonces, tendrían que empezar a plantear estancias donde puede vivir y condenados toda su vida a vivir con un traje espacial puesto y unas condiciones de espacio, ya os digo, no es tanto la cantidad de atmósferas que tenga como el espacio que tengas para poder vivir. El proyecto Mars One, pues un proyecto privado y televisivo, el dinero lo mueve todo, para establecer una colonia humana permanente en Marte. El plan es mandar satélites en el 2018 para lanzar personas periódicamente a partir del 2025 para que vivan allí en toda su vida, ya sin retorno alguno. Psicológicamente no sé qué efecto podría tener sobre las personas. Bien, ya estamos terminando. Hemos llegado a Marte, allá nos volvemos de nuevo a la Tierra, hacemos todo el viaje de vuelta, cogemos nuestra nave, la ponemos, hacemos retropropulsión, la frenamos y ahora viene la reentrada a la atmósfera. Esto es una lanzadera entrando en la atmósfera, así se ve. Fijaos, cuando estamos en verano en la piscina y nos tiramos al agua, suponemos que el espacio es el aire y la atmósfera es el agua. Bien, si entramos en mal ángulo, ¿qué pasa? Damos un barrigazo o un espaldazo, ¿verdad? Fuerte. Sin embargo, si entramos con un ángulo correcto, la entrada es mejor. Bueno, pues en las naves espaciales les ocurre lo mismo. En las lanzaderas espaciales, como no entran en un ángulo correcto, normalmente se van a pegar un panzazo tremendo sobre la atmósfera, porque pasan de un medio muy poco denso a un medio denso. Entonces tienen que tener un ángulo de entrada, de reentrada bastante bien ajustado. Bien, es tan crítico como esto que ocurrió. ¿Os acordáis del Columbia del 2003? Solamente una pequeña plancha, que es como un azulejo, de protección térmica que se desprendió en el despegue, produjo que el Columbia se desintegrase en la reentrada en la atmósfera y murieran todas estas personas. Se despegó una loseta y en la reentrada se fundió entera. Entonces, yo por eso os digo que el despegue y la reentrada son muy, muy críticas. Hay dos parámetros. Todo el mundo cree que cuando haces una reentrada en la atmósfera, la nave se calienta. Si se calienta por rozamiento, no es por rozamiento, es por choque con las partículas.
Aquí hay un fenómeno que se llama presión de choque. Esto es lo que realmente produce el calentamiento de la atmósfera. Todo esto se arrastra hacia arriba y se produce el fenómeno de arrastre. Es por esto porque las naves espaciales se recalientan tanto. Si una nave espacial entra muy plana, posiblemente se destroce en la entrada. Rompa alas, rompa todo. Si entra muy recta, entra demasiado rápida. Entonces necesita un cierto ángulo de entrada, ¿vale? Para no entrar ni muy rápido ni muy lento. Como nosotros cuando nos tiramos a la piscina, con un cierto ángulo, para poder entrar bien. Hay una técnica, el skipping back, que, fijaos, está en la atmósfera, cuando llega la nave, plaf, entra y rebota un poco. Entra un poco y rebota. Ha perdido gran parte de su velocidad. Se escapa un poquito fuera, ya va más lento y ahora vuelve a reentrar a una velocidad mucho más controlada, minimizando todos los riesgos que hay. Esto es una técnica bastante buena. Finalmente, aterrizar. Esto es lo que ven los astronautas cuando están reentrando en la atmósfera por las ventanillas. Chispazos por un tubo. Lo que se ve desde dentro. No sabes si tu nave va... Los de Columbia no se dieron cuenta siquiera. Que cuando se dieron cuenta ya estaban... o sea, se desintegró al momento. Bien. Y esto es la reentrada. Me hace gracia, este es el último vídeo. Me hace gracia porque esta persona... los astronautas siempre gozan de muy buena... están siempre de broma. Siempre. Excepto cuando dicen que Houston tenemos un problema. No sé si qué demonios está intentando leer este hombre en una reentrada que está entrando a 20.000 kilómetros por hora. Este está cagado, cara clara. No se pone igual. Pero este está aquí, no sé si está intentando algo, si se está intentando abanicar o es que está viendo alguna instrucción de algo, porque de verdad es sorprendente. ¿Vale? Fijaos el movimiento del traqueteo, eso tiene que ser para vivir. Una cosa impresionante. ¿Vale? Total, ¿serviría para algo tanto esfuerzo? Pues yo creo que sí. Avances en medicina, técnicas avanzadas en desinfección, monitores cardíacos, marcapasos de terapias oncológicas, avances tecnológicos, todos los que queramos y más, satélites, telefonía móvil, internet GPS, láseres, teflón, policarbonato. Conclusiones. El ser humano siempre ha tenido la inquietud de conocer, de explorar más allá de lo que se puede ver con una sola mirada. Viajar al espacio a otros planetas en lugar de nuestra galaxia supone un reto enorme. Los avances científicos tecnológicos que se han conseguido son muchos. Y en este camino que acabamos de emprender, hace tan solo medio siglo, nos esperan mucho. Como estamos al principio, me gustaría verme dentro de 2000 años. Y nuestro futuro está ahí fuera y debemos continuar. Solo así conseguiremos evolucionar y sobrevivir como especie. Bueno, pues nada, me llamo Manuel Oropesa y había sido un placer.